El título del sermón en esta mañana es Voz de Dios y no de hombres. ¿Alguna vez le han hurtado algo en su vida? ¿Le ha pasado que de repente usted llega a su vehículo y se da cuenta que le abrieron el vehículo, que le robaron el equipo de sonido o tal vez andaba una computadora y se la robaron? ¿Alguien ha vivido eso? ¿Qué se siente después de que uno se da cuenta y cae en la realidad de lo que ha pasado? ¿Qué sentimientos hay? Impotencia, pero quizás lo que más permanentemente o más nos puede durar es la molestia y el enojo, ¿verdad? ¿Y le ha pasado alguna vez que usted ha trabajado mucho en una propuesta de trabajo, en su trabajo, una presentación, un informe, y de repente se da cuenta que su jefe lo tomó y lo presentó como suyo? Uy, ¿quién no le ha pasado eso? Y usted se queda contento por eso, ¿verdad que molesta? O aquellos que son estudiantes que trabajaron mucho y de repente se dan cuenta que un compañero le robó el trabajo y lo presentó como suyo. ¿Verdad que todas estas situaciones molestan? Son molestas. El hecho de ver que alguien toma algo que no le pertenece y se apropia de ello. ¿Usted se imagina que estuviera en esta situación fuera Dios? Y que los hombres quisiéramos tomar algo que no nos pertenece, que le pertenece a Dios. ¿Qué pasaría? ¿Será que a Dios no le molestaría eso? ¿Qué piensa usted? Pues el texto de esta mañana, deseo que el Señor nos enseñe a través de este texto que no debemos buscar nuestra gloria, sino que debemos de confiar y glorificar al Señor. Le pido que me acompañe, vamos a leer el texto en esta mañana. Es el libro de Hechos, y recuerda, estamos en nuestra serie de Hechos, vamos a ir al capítulo 12. Quiero que lo busque en su Biblia, recuerde que en la pantalla no va a estar el texto, así que abra su Biblia o enciéndala, y le pido que me acompañe en la lectura. ¿Lo tenemos? Amén. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel, no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada,
una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles señas con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo alboroto no pequeño entre los soldados sobre lo que habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió a Cesarea, y quedó ahí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiendo ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz para su territorio que era abastecido por el del rey. El día señalado Herodes vistió con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Hermanos, en esta mañana, este texto nos anima a que no debemos buscar nuestra propia gloria, sino que debemos confiar y glorificar a Dios, porque solo Dios es digno de toda gloria y no nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solo Dios es digno de toda gloria y no nosotros. Herodes, si usted ve en la historia de la iglesia, hay varios Herodes. El Herodes que está en este momento no es el Herodes que estaba cuando Jesús nació. ¿Recuerden que estaba Herodes? A ese Herodes se le llamaba Herodes el Grande. De hecho, él era el abuelo de esta persona. Este es conocido también como Herodes Agripa I, y él fue el nieto de Herodes el Grande, y se le llamaba el Grande porque era tan grande su ego que él mandó a construir muchas cosas grandes. Dentro de ellas el templo, él reconstruye un templo glorioso que fue el templo que estaba en el tiempo de Jesús. Y vemos que comparte algunas características con su abuelo, porque al igual que el Herodes el Grande, este Herodes, vemos que tenía una oposición en contra de Dios y de su palabra. Vemos que era una persona que tenía un cierto nivel de poder, era un territorio bastante grande. Recuerde que en ese tiempo gobernaban los romanos, pero los romanos habían puesto regentes en zonas, y Herodes era uno de ellos que tenía una zona bastante grande sobre la cual él gobernaba. Y él en sí mismo no era judío, era pariente, digamos, tenía sangre, pero no era judío en sí mismo. Y él buscaba, por lo tanto, agradar a los judíos, porque tenía un interés político en eso. Vemos entonces que él quería agradar a otros. La pregunta es, ¿a dónde lleva este deseo de agradar a otros? Vemos que estuvo al punto de que no solamente maltrataba a los cristianos, sino que él ordenó el asesinato de uno de los discípulos de Jacobo. Él es el hermano de Juan. De hecho, es uno de los más cercanos discípulos de Jesús. Quizás recordará cuando la mamá de ellos, de Juan y de Jacobo, le dice a Jesús que cuál de sus hijos se va a sentar a su diestra, ¿se recuerda? Era un discípulo de Jesús. Y vemos que era cercano a Jesús. Pero él mandó a decapitarlo. Cuando la Biblia dice que él murió a espada, es que lo decapitaron.
Y lo interesante de esto y lo triste es que en el versículo 3, si usted se da cuenta, dice que viendo que esto agradaba a los judíos, hermanos, porque una cosa es hacerle bullying a alguien, molestarlo, pero otra cosa es asesinar a una persona. La maldad de este hombre llegó al punto de que no le importaba nada más que él mismo, al punto de estar dispuesto a matar por él mantener su gloria. Y es por eso que toma a Pedro, porque para los judíos Pedro era uno de los líderes principales de la iglesia. Y él pensando, si les agradó que yo asesinara a Jacobo, pues cómo no les va a agradar que el que muera sea Pedro. Lo más triste de esto es que su motivación principal era agradar a los judíos. La motivación de Herodes era quedar bien con ellos para un beneficio personal, para acumular y mantener su propia gloria. Recuerde que están en Lucas intencionalmente nos describe que están en el periodo de la Pascua. Y este detalle es importante porque en la Pascua no podían desarrollarse juicios para condenar a las personas. Por eso Pedro fue arrestado y retenido para que terminando la celebración de la Pascua él pudiera ser juzgado y obviamente condenado a la muerte. Y vemos que hasta dónde el hombre puede llegar para buscar admiración de otros. Hasta dónde los seres humanos pueden llegar para buscar aceptación y obtener favores en beneficio personal. Hoy en día vemos personas que están dispuestos a hacer muchas cosas para obtener gloria. Por ejemplo, usted puede ver las redes sociales, es un ejemplo de eso. Usted puede ver cómo las personas hoy en día quieren ser admirados, alabados. Muchos quieren construir una imagen para su propia gloria. Y es por eso que tiene sentido todo estas cosas mercadológicas y mercadotecnia que le llama a ciertos grupos o ciertos servicios como VIP. ¿Y por qué a la gente le llama la atención eso? Porque quieren sentirse importantes, porque quieren disfrutar de la gloria y están dispuestos a pagar por eso. Por eso es que vemos personas en redes sociales, tanto hombres y mujeres, que muestran su cuerpo con tal de ser admirados y generar una gloria. Vemos también que hoy en día personas que gastan en cosas que son ridículamente caras y que no tienen un sentido, pero están dispuestos a hacerlos porque esas cosas traen un cierto estatus. El vehículo que manejan, el reloj que puedan tener, la ropa, las marcas, la imagen, la aparente gloria que eso pueda tener. Políticos que gobiernan en base al populismo hoy en día, que hacen creer a la gente que están haciendo lo mejor para ellos, pero no se dan cuenta que en realidad el político a través del populismo lo que está haciendo es agradar a la gente para beneficiarse de eso. Muchas veces hacen obras no por el bienestar del pueblo, hacen obras porque entre más obras hay, mire, más oportunidad de qué, les puede ingresar dinero. Y hay algunos que son descarados, ¿verdad? Que hacen obras que ni tienen sentido. Pero eso tiene que ver con esto, tiene que ver con profesionales que están dispuestos a aplastar a otros para obtener un beneficio, una gloria. Personas que en su vida su mayor anhelo es tener mucho dinero y riquezas, porque eso trae una cierta gloria. O personas que su vida es buscar el reconocimiento y la obtención de logros profesionales. Ya lleva como 25 maestrías y sigue sacando. Todos los seres humanos por nuestro pecado queremos y anhelamos gloria. Pero nosotros como cristianos también somos tentados a eso. No es algo exclusivo de los no creyentes.
Todos los seres humanos somos tentados a querer gloria, a querer cambiar la gloria de Dios por gloria de imagen corruptible. Pero hermanos, si algo nos enseña este texto es que no debemos buscar nuestra propia gloria, sino que debemos confiar y glorificar a Dios. Este rey no conocía a Dios y viene a ser un claro ejemplo para nosotros de lo que nosotros no debemos hacer. Herodes, por buscar su propia gloria, estaba dispuesto a asesinar a otros, a estorbar a los propósitos de Dios, a oponerse a Dios, a pelear en contra de Dios. Pero Dios es glorioso en sí mismo, como lo hemos estado aprendiendo los días viernes en el estudio bíblico. Él es Dios verdadero y único, digno de toda gloria, honra y honor, de toda alabanza. No hay nadie más glorioso que Dios, ni lo habrá jamás. Pero los hombres en nuestro orgullo por el pecado, como lo explica Pablo, si recuerdan, Romanos 1, que no le agradecieron, no le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria de Dios por gloria de imagen corruptible, y esto incluye a la creación misma y a nosotros mismos. Si no veamos la sociedad hoy en día, el centro de todo somos nosotros. La sociedad hoy misma busca y promueve que los seres humanos anhelemos gloria. Nosotros como cristianos no estamos exentos de eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces disfrazamos el anhelo de gloria para nosotros de piedad. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender que la única gloria que debemos de buscar es la gloria que Dios se merece, es decir, nosotros ser instrumento para glorificar a Dios. Muchas veces puede ser que a través del servicio queremos gloria para nosotros, de la forma en que servimos o en lo que hacemos. Pensamos que sin nosotros pues se viene abajo la iglesia. Y muchas veces en realidad en nuestro corazón hay un reconocimiento. ¿Y sabe cuándo podemos notar eso? Cuando nos molesta que no nos reconozcan en nuestro servicio. No sé usted, pero a mí me ha pasado que hay momentos donde yo me he molestado porque otros no reconocen el servicio que yo estoy dando a Dios. ¿Acaso no estoy buscando gloria en eso? O muchas veces mostramos y escondemos esto al ser generosos, al ser excesivamente hospitalarios, pero no lo hacemos con sinceridad para amar a las personas, sino que lo hacemos para generar una imagen de un cristiano que es extremadamente espiritual, generoso, bondadoso y que todos quieren ser como él. Eso es buscar nuestra propia gloria. Nosotros los pastores estamos tentados, y quizás hoy más que antes, de desechar o menospreciar el llamado que Dios nos ha hecho a pastorear y convertirnos en celebridades, en conferencistas que andan de una conferencia a otra. ¿Y la iglesia? ¿No es acaso eso buscar mi propia gloria? Aunque yo lo diga, es que estoy buscando el bienestar del cuerpo de Cristo y quiero servirle al cuerpo de Cristo, pero lo extraño es que si Dios me ha llamado a pastorear esta iglesia, y yo menosprecio eso y busco y anhelo ser reconocido en otras congregaciones, ¿acaso no estoy quizás buscando mi propia gloria? O cuando buscamos popularidad, reconocimiento, admiración a través de redes sociales. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer cosas contra la palabra de Dios, por ejemplo en nuestro trabajo, con tal de agradar a nuestros jefes, o con tal de ganar puntos para tener un ascenso. ¿No es acaso eso buscar nuestra propia gloria? Dejar a un lado nuestro servicio a Dios
dejar a un lado nuestra comunión con Dios, al orar, a leer la Biblia. Dejamos eso a un lado porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando arduamente, porque tengo que dedicarme a mis cosas. Hermanos, ¿eso no es acaso buscar nuestra propia gloria? No debemos buscar nuestra gloria, pero debemos de confiar y glorificar a Dios. Y mire lo que resultó para Herodes. Ese hombre que tenía poder, es cierto, tenía influencia sobre un gran territorio, tenía la posibilidad de decidir según él sobre la vida de algunas personas. Pero mire cómo terminó. Recordemos, porque ya lo leímos, versículo 21. El día señalado, perdón, antes de leer el 21, recordemos un poco atrás. Recuerde que Lucas es intencional en su narrativa. Los de Tiro y Sidón, que es una región, habían llegado a suplicarle a Herodes, porque recuerden que están en el contexto de una hambruna. Si recuerda la semana pasada, donde nos quedamos en el texto, es que Dios había dicho que iba a haber una hambruna. Y los gentiles recién convertidos envían una ofrenda, ¿a dónde? ¿A la iglesia de dónde? De Judea. Y esto que está pasando es justamente en Judea. Entonces habían regiones alrededor, como la de Tiro y Sidón, que estaban viéndosela difícil por la situación que estaba pasando. Y habían llegado a Herodes a suplicarles que les ayudara. Y eso nos da un detalle importante. Seguramente Herodes pensaba que de él dependía el bienestar de las personas. Y que él decidía y él tenía la potestad de decidir. Y mire lo que dice hoy sí el versículo 21. El día señalado, Herodes, ¿cómo estaba vestido? Con ropas reales. Él era un rey. No había nadie arriba de él. Y se sentó en la tribuna y les arengaba. Probablemente dependerá de la versión que usted tenga. Creo que Reina Valera lo dice así, también la de las Américas. Eso significa que él estaba dirigiéndose a una audiencia de una manera formal. Era un discurso, normalmente eran discursos largos y retóricos. Él estaba dando un discurso retórico. ¿Y qué empezó a gritar el pueblo? Voz de un Dios y no de un hombre es esta. ¿En qué lugar estaban poniendo a Herodes? En el lugar de Dios. Y ahí se metió en serios problemas. Porque hermanos, con Dios no podemos jugar. Porque Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Él no reprendió al pueblo. Me imagino que eso infló su pecho. Así como pavo real. ¿Usted ha visto los pavos reales? Cuando se inflan. Yo me imagino a Herodes en ese momento. Su ego casi que volaba. Y sabe que esto no era extraño en ese tiempo. Los césares, ¿se recuerdan de los césares? A los césares se les llamaba Kyrios. En griego significa Señor. ¿Y sabe qué significaba eso? Que ellos eran como Dios. Y de hecho era tan grave el hecho de no reconocer al César como Dios, que si usted negaba al César como Señor, la pena era de muerte. Por eso Pablo en Romanos habla de que aquel que confiesa a Jesús como Señor, como el Kyrios, es una evidencia de salvación. Porque no era un juego. No es como hoy en día que nosotros podemos decir, soy cristiano y a lo mucho nos van a ver mal quizás. En ese momento era pena de muerte decir que Jesús es el Señor. Y vemos entonces que Dios al instante, versículo 23, un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué lo hirió? ¿Por qué? Por no haber dado
la gloria a Dios. ¿Y qué le pasó? No, la narrativa no dice exactamente que en el momento murió comido por gusanos. Hay algunos historiadores que registran que él estuvo enfermo varios días y que terminó muriendo. Pero imagínese la descripción que hace de su muerte. Dios es santo y Él no va a permitir que una criatura con su orgullo quiera robar la gloria que solo a Él le pertenece. Aquel que cree tener todo el poder político, la admiración de las personas, el poder económico, o cualquier tipo de influencia, y termine creyéndose una especie de Dios, eso le conducirá a la muerte. Dios es celoso y su celo es santo. Nadie puede oponerse a los propósitos. Fíjese el contraste, cómo empieza la narrativa de Lucas. Oponiéndose a los propósitos y a los planes de Dios para mantener su gloria. Al final, públicamente recibiendo la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿Y cómo terminó todo eso? ¿Qué le pasó a él? ¿Y qué le pasó a la obra de Dios y a los propósitos de Dios? Continuaron. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba, a pesar de que había una intención de parar los propósitos de Dios. Y sabe que esto nos lleva a la gracia de Dios en el Evangelio. Porque el hombre por su pecado quiere gloria para sí mismo. Es más, a través de la condición de religiosidad que los hombres tienen, quieren gloria para sí mismos, de tal manera que muchas veces su enfoque está centrado en las buenas obras que ellos hacen, la excelencia de sus obras que los conduce a la salvación. Si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por nuestras obras, ¿de quién sería la gloria? Esa búsqueda de gloria nos lleva a cambiar la gloria de Dios por gloria corruptible. Muchas veces el hecho de creernos buenas personas y que eso nos va a llevar a la salvación, detrás de eso es el anhelo de la gloria. Pero vemos que es necesario que Dios en su gracia nos abra los ojos y que nos conduzca al arrepentimiento, para que en lugar de darle la espalda a Dios, le demos la espalda, pero al pecado. Le demos la espalda a ese anhelo que tenemos y por nuestro pecado de querer gloria para nosotros. Cuando Dios a través de su gracia y el Evangelio nos hace ver nuestra condición, nos hace entender que para nada somos gloriosos. Todo lo contrario, el ser humano todo lo que toca lo corrompe con su pecado. Si no, veamos nuestra sociedad. La educación es corrupta. La economía es corrupta. El entretenimiento es corrupto. Y entonces, a través de darnos cuenta de nuestra condición, podemos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y entonces decir y reconocer: en nada soy glorioso. Y empezar a anhelar esa gloria, el contemplar la gloria de Dios, algo que solo podemos hacer por medio de la fe en Cristo Jesús. El nosotros disfrutar de la gloria de Dios solo es a través del camino de la cruz. Solo cuando nuestros pecados son perdonados por la fe en Cristo en la cruz y obtenemos el perdón de nuestros pecados, no solamente podremos contemplar la gloria de Dios, sino que nosotros seremos glorificados con Él, juntamente con Él. Y la gloria viene a tener un propósito diferente. Nuestra condición cambia, nuestra identidad cambia, nuestros anhelos cambian, el entendimiento de la gloria cambia. Porque ahora nuestro mayor deseo es tener una relación con Él, vivir para Él, renunciando a aquello que nos engaña a pensar que podemos tener gloria,
para nosotros ser un instrumento para la gloria de Él. Ya no es gloria para mí. Ahora trabajo, me esfuerzo para que Él sea glorificado en mí y a través de mí. Y es por eso que tenemos dos caminos. El camino de Herodes, el camino de nuestra propia gloria, el camino que nos conduce a querer satisfacer nuestros deseos, querer satisfacer nuestros anhelos, a buscar gloria para nosotros mismos. O el camino de Cristo, el camino que nos conduce a la cruz. El camino que no solamente nos conduce a la cruz, sino que después podremos contemplar la gloria de Dios en Cristo. ¿Qué camino quieres? ¿El camino engañoso de tu propia gloria que te conduce a la muerte? ¿O el camino que te lleva a la muerte, pero que te conduce a la vida y a la gloria de Dios? ¿Cuál vas a escoger? Por eso nosotros como cristianos confiamos en Jesús y esa confianza nos lleva a reconocer que Él cuida de nosotros y cumplirá sus propósitos para su gloria. Los verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos, sabemos que vivimos para la gloria de Dios. Mire qué interesante es que en el caso, en esta narrativa, pareciera ser que solo hay una descripción trágica y hasta cierto punto sin tanto propósito como la muerte de Jacobo. Y creo que es todo lo contrario, es un contraste fuerte entre ese Herodes que buscaba su gloria y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello, y Jacobo, ese discípulo fiel a Jesús, que buscó glorificar a Dios aún pagando con la muerte. ¿Se da cuenta el contraste? Son dos cosas totalmente diferentes. Vemos que en Jacobo Dios fue glorificado a través de su muerte, así como lo fue con Esteban. Y humanamente hablando, para nosotros podríamos decir, pero ¿por qué Dios no impidió la muerte de Jacobo si era su hijo, era su discípulo? Pero Dios quería glorificarse en él. Y le hago una pregunta, si lo vemos humanamente, ¿es trágica la muerte? Sí. Si lo vemos espiritualmente, la muerte es gloriosa. La muerte de los santos es gloriosa delante de Dios. A pesar de la férrea oposición que la iglesia había estado enfrentando, en ese momento en Herodes, pero tiempo atrás lo vimos a través de los judíos, los griegos, y en toda la historia de la humanidad ha habido una lucha en contra de la simiente de Dios y la verdad de Dios. Pero algo que podemos notar es que Dios siempre ha hecho su voluntad y sus propósitos, y Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Por eso, hermanos, no busquemos nuestra gloria. Debemos de confiar y glorificar a Dios. Vemos que en el transcurso de la historia de la iglesia siempre ha enfrentado oposición. Y lo va a seguir enfrentando. Pero nadie va a poder detener la expansión, la multiplicación del reino de Dios en la tierra. Porque no depende de nosotros. Inclusive no depende de la muerte de los discípulos. Lo que no podemos negar es, como lo dijo un gran teólogo, la muerte de los discípulos es semilla de la iglesia. Dios siempre ha hecho su voluntad. Y mire cómo describe lo que está pasando después de la muerte de Herodes. Lucas lo describe, Dios inspirando a Lucas, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto es algo extraordinario. Aquellos que tratando de detener el crecimiento de la palabra,
lo que hacen es colaborar al crecimiento de ella sin darse cuenta. Dios es tan grande que Dios usa la maldad para sus propósitos. Dios no es autor de maldad. No nos equivoquemos, no es que Dios tomó posesión de Herodes y hizo que mataran a Jacobo. Herodes es responsable. Pero eso no va a detener la voluntad de Dios y sus propósitos. No hay maldad que detenga los propósitos de Dios. Y si no, mire, aquí estamos. Nuestra vida es un ejemplo de eso. No hay pecado que pueda detener la gracia de Dios. No hay maldad que pueda restringir el avance a los propósitos de Dios. Por eso, hermanos, confiemos en Él. Confiemos en Él y glorifiquémosle a Él. Quiero que me acompañe a ver algo interesante que en el versículo Hechos 12, 5 y 6, quiero que veamos algo que dice ahí. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía una oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarle, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Ante la maldad de Herodes, ¿cómo respondió la iglesia? Tomaron armas. Vamos a derrocar a Herodes. ¿Qué hicieron? Oraron fervientemente. Oraron fervientemente. Y eso muestra la confianza que tenían en Dios. Ellos sabían que Dios podía hacer algo por Pedro. ¿Ustedes creen que ese juicio era para ver si Pedro era culpable? Ese juicio era un mero formalismo. Ahí no importaba si había una condición para ejecutarlo o no, simplemente quería hacer Herodes ejecutarlo y punto. Pero la iglesia sabía que Dios podía hacer algo. Y vemos que lo hacen con una actitud, la respuesta de la iglesia es con una actitud de sumisión, en reconocimiento de Dios y quién es Él. Y que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Dios va a obrar. Y quizás alguien pueda preguntarse, pastor, ¿pero qué pasó con Jacobo? ¿Que acaso la iglesia no oró? Probablemente sí. Probablemente sí. Pero Dios en su soberanía no quiso salvar a Jacobo. Quiso que él estuviera con él. Ya había llegado su tiempo. Había cumplido los propósitos que Dios había establecido para él en esta tierra. El Señor se lo llevó. Gloria a Dios por eso. Y eso nos lleva a entender que hay una idea equivocada. De hecho, hay una alabanza. Fe mueve la mano de Dios. Mis hermanos, eso no es cierto. No importa qué tamaño sea tu fe, tú no vas a hacer cambiar de opinión a Dios. Y es más, ¿será que la iglesia realmente tenía una gran fe? ¿Quién es? Pedro, ábranme. Y sale corriendo, era María. Ahí está Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Está loca. Si por eso estamos orando, vení, ora con nosotros. Y Pedro, no, ya sé. El que está en la puerta, ¿quién es? El ángel de Pedro. Porque había una creencia que cada persona tenía un ángel asignado. Y cuando abrieron, ¿qué dice la Biblia que pasó? Se asombraron. Señor, saca a Pedro de la cárcel, tú puedes hacerlo. Señor, sácalo, Señor. Y él ya estaba ahí. ¿Y por qué se asombraron? ¿Y entonces para qué estaban orando? ¿Era grande la fe de la iglesia?
Así de grande es la gracia de nuestro Dios. ¿Sabes qué? No importa el tamaño de tu fe. Cuando tu fe es conforme a la voluntad de Dios, aunque sea poca, Dios va a obrar. Y a través de la oración nosotros hacemos eso, alinear nuestra fe con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere a través, y vemos en la iglesia esa actitud, y a mí me confronta la actitud de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando llegó el ángel? Dice en la narrativa que estaba pronto a ir Herodes por Pedro. Es decir, era su última noche. ¿Cómo estaríamos, hermanos, sabiendo que estamos en nuestra última noche y que al día siguiente nos van a decapitar? Guardias, me podrían traer cena un poco más temprano porque quiero descansar bien para estar fresquito mañana que me decapiten, por favor. ¿Sería esa nuestra actitud, hermanos? ¿O estaríamos sin dormir, afligidos? Pero él estaba dormido. Estaba dormido. Y vemos que el ángel llega Pero interesante es que también él no entendía lo que pasaba, pensó que era una visión. Si se da cuenta, esto era algo tan extraordinario, porque Herodes lo que había hecho es que puso el doble de guardias que normalmente se ponían. Pedro tenía un guardia a un lado, el otro guardia al otro lado, encadenados. En la puerta habían 2 guardias más y tenía que pasar 2 controles más. Humanamente era imposible que él se escapara, porque en ese tiempo los guardias que dejaban escapar presos tenían pena de muerte, porque eso evitaba que alguien le pagara para dejarlo salir al preso, porque sabía que si dejaba salir al preso a él iba a tocar morir. Difícilmente alguien aceptaba soborno. Pero Dios obró de una manera extraordinaria. Y dice Lucas en la narrativa, cuando Pedro volvió en sí, versículo 11. Es decir, fue tan extraordinaria esa situación. Usted se imagina pasar y que los guardias como que si él no hubiera estado, como que era el hombre invisible. Llega a la puerta antes de salir de la ciudad y la puerta se abre sola. Obviamente parecía una visión. Recuerda que él acababa de tener la visión del manto bajando. Pero cuando cayó en sí, ¿qué fue lo que dijo? De verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes. El Señor le rescató. Esa certeza debemos tener nosotros, el hecho de saber que nuestro Señor ha obrado nuestra salvación, nos ha rescatado, nos ha dado vida nueva. En momentos difíciles debemos de confiar en Él. Debemos de ya renunciar a buscar nuestra gloria como Herodes y rendirnos a Él y confiar en Él y glorificarle a Él. No importa qué difícil se vea la situación, usted se imagina en los zapatos de Pedro, aquí ya estuvo, ya quedé. Regálenme un papel, un lápiz, voy a despedirme de mis familiares. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Muchas veces ni siquiera nos las imaginamos. Vemos cómo podemos confiar en la mano de Dios poderosa, obrando su voluntad a través del Evangelio, por medio de su Santo Espíritu, no solamente en las circunstancias, sino en nuestra propia vida, hermanos. Ve hacia atrás y vea cómo Dios ha venido obrando en tu vida. Por lo tanto, en momentos de dificultad, no te afanes, no tengas temor, no dejemos de proclamar el Evangelio. Regocijémonos en reconocer que su mano sigue obrando a nuestro alrededor y en nuestra vida. No debemos buscar nuestra gloria, debemos de confiar y glorificar a Dios. Y la obra de Dios continuará, sus propósitos se cumplirán.
Por esto es que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Yo le hago una pregunta, ¿la palabra crece? ¿Usted ha visto crecer una palabra? Sembremos palabras para que crezcan. Me hace falta vocabulario en inglés, voy a sembrar un par para que me crezca el vocabulario. Pero es una forma de Dios expresar, comunicar que estaba llegando a muchos lugares, que estaba trascendiendo, que estaba siendo escuchada, que estaba siendo obedecida. Esa gloriosa palabra. Que la palabra de Dios crezca en nuestra vida. Que la palabra de Dios crezca en nuestra familia. Que la palabra de Dios crezca en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, a los que están a nuestro alrededor. Que la palabra de Dios crezca de tal manera que haya una multiplicación de aquellos que son discípulos, una multiplicación de aquellos que creen en Cristo. Cumplamos nuestra misión. Disfrutemos del privilegio de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Seamos discípulos que procuran hacer discípulos a otros. Mi amada familia, cumplamos nuestro llamado. Lo demás no nos interesa. Dios sabe sus propósitos. Dios sabe qué hará. Nosotros seamos fieles a Él. Y glorifiquemos su nombre. Confiemos en Él. Y mire lo que termina diciendo el versículo 25. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén. Recuerden que ellos habían llevado la ofrenda a la iglesia. Regresaron después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y este punto es importante porque ahora vamos a empezar a ver cómo iba a haber una mayor expansión aún. El Evangelio iba a llegar a regiones que nunca había llegado, para que se cumpliera la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos, empezando Jerusalén, Judea, Samaria, hasta... Y estamos a punto de empezar a ver los primeros viajes misioneros. A pesar de toda la oposición, Dios siempre hará su voluntad. La palabra de Dios continuará creciendo, seguirá abriendo multiplicación. Y por eso, hermanos, debemos que reconocer en esta mañana, no debemos buscar nuestra gloria, pero debemos de confiar y glorificar en aquel que es nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar.